Muy bien, les damos la bienvenida a esta tercera sesión de lo que llamamos Pregúntale al Pastor, una oportunidad para contestar preguntas que ya han enviado de antemano. La modalidad es que voy a dedicar unos 15, 20 minutos para contestar la pregunta y luego ustedes pueden hacer otras preguntas aclaratorias, pueden comentar para enriquecer el tema que vamos a tratar. Eh, para los nuevos, la modalidad es que deben escribir las preguntas o los comentarios en el chat, porque vamos a dar preferencia a lo que está en el chat, y luego de haber leído lo que hay en el chat, daremos tiempo para preguntas en vivo, por decirlo así. ¿Ok? Vamos a orar y pedir al Señor que nos acompañe esta tarde. Es un lindo tiempo de poder conversar juntos y espero que las dos preguntas esta noche nos van a ayudar como creyentes a pensar nuestra fe. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este lindo tiempo de estar con tus hijos, tus hijas. Padre, hay tantos temas que enfrentamos como creyentes. Y Padre, no es que alguien tenga toda la verdad, eso solo se encuentra en tu palabra. Pero Padre, conversando, escuchándonos los unos a los otros, podemos poco a poco entender cuál es tu voluntad para nosotros. Así que Padre, encomiendo la clase ahora, esta sesión en tus manos. Pedimos que tú nos bendigas, nos des un lindo tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta entonces. Ya les envié por el grupo, así que no les va a sorprender. La primera pregunta, ¿cuál es? Para un cristiano, ¿es correcto apoyar a un político y defenderlo? ¿O solo debemos orar por nuestras autoridades, como lo manda Dios? Una pregunta que responde a la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, a lo menos, de pensar acerca del creyente en su relación con todo el mundo político. Empecemos con definiciones. ¿Qué es la política? Creo que tenemos que definir la palabra y el concepto de política. Una definición apunta al aspecto académico. La política es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Así que llamándolo una ciencia, ya estamos en el ámbito académico. La segunda definición apunta más a la práctica. Dice que la política es una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. ¿Ok? Así que dos definiciones interesantes de lo que es la política. Vamos a algunas apreciaciones personales. Creo que lo primero que diría es que vivimos en un sistema democrático. La democracia es un sistema político que se ha desarrollado los últimos 200, 300 años, y en el Perú, como también en Bolivia, también en Estados Unidos, vivimos en un sistema democrático, aunque yo sé que muchos cuestionan hasta qué punto realmente es democrático, pero a lo menos tenemos la posibilidad de todos votar. Así que en alguna manera es un sistema democrático. La segunda apreciación es que todos estamos obligados a votar. Así que la pregunta si el creyente puede o no puede participar en la política, bueno, estamos obligados a hacerlo. Ya tenemos que votar. Y aun si votáramos en blanco o viciado, es una acción política. Así que no podemos evitar este hecho que vivimos en un país con un sistema político democrático en la cual se nos obliga a participar en las elecciones. La gran pregunta para mí es,
¿cómo debe el creyente participar en la política a este primer nivel básico que tiene que ver con la votación? Bueno, yo diría que es el deber de todo creyente, personas que amamos al Señor, de dar un ejemplo al resto del país de cómo debemos votar. ¿Ejemplo en qué sentido? En primer lugar, debemos ser un ejemplo en que no llegamos a la urna para votar y el primer nombre que viene a nuestra mente lo vamos a marcar. Esa forma poco reflexiva no es una buena manera de participar en el proceso democrático de la política. En otras palabras, el creyente tiene el deber de prepararse para votar. ¿Qué significa eso? Que tiene que analizar bien los candidatos. Las semanas y meses de antemano debe separar tiempo, es su responsabilidad, separar tiempo para escuchar a los candidatos, tanto a los candidatos a la presidencia como los candidatos para el Congreso. Tiene que evaluar lo que están diciendo. Tienen que evaluar dos cosas fundamentales. Lo que están diciendo, sus propuestas para gobernar, ¿son factibles? ¿Son realistas? ¿Son buenas? Y la segunda pregunta que tiene que hacer, la más difícil, es, ¿este candidato me convence? ¿Está siendo honesto? ¿O son solo palabras al aire? Obviamente, para votar, yo tengo que tener algunas respuestas a esas dos preguntas. También hoy en día tenemos la oportunidad de indagar la hoja de vida de cada candidato. Eso es bueno poder hacer. Ver la clase de formación que tiene, cuál es su trayectoria, qué es lo que trae al quehacer político del Congreso o de la presidencia. Lo que estoy diciendo es que el creyente debe votar en forma ejemplar, preparándose, meditando personalmente, quizá también conversando con otras personas en la familia, los amigos, debe prepararse para emitir un voto concienzudo. Eso me parece es el deber de todo creyente. Pero la pregunta tiene que ver con apoyar o defender a un político, que obviamente es más que simplemente llegar a la urna y votar. Ahora, la pregunta de si está bien que el creyente apoye o defienda a un político ya nos lleva a una actividad política. Ahora, esta actividad política, me parece, la podemos desglosar en dos partes. En primer lugar, apoyando o defendiendo en forma particular. Por ejemplo, en las redes. A través de las redes, el creyente participa, muchas veces comentando a favor o en contra de X candidato. Así que el creyente puede participar a ese nivel particular, apoyando o defendiendo una persona, un partido, un congresista o lo que sea. Y puede usar las redes para emitir su opinión. Vamos a ver en un momento la manera que lo debe hacer, ¿ok? Pero ese es un nivel de participación a nivel particular. Pero luego tenemos un segundo nivel de participación política, es apoyando o defendiendo en una forma partidaria. Partidaria, ¿a qué me refiero? Que algún creyente decida ser activista en un partido político. No digo necesariamente para ser un congresista, sino para participar como una persona que apoya todo el trabajo que un partido necesita hacer
para lanzarse a la política, desde recaudar firmas, etcétera, etcétera. Entonces, un creyente podría apoyar o defender en forma partidaria también, si lo cree conveniente hacer. Vamos a analizarlo un poco más. Y obviamente al final, ustedes todos podrán participar haciendo comentarios, observaciones personales. En primer lugar, si vamos a participar en forma particular, hablando con amigos, usando las redes para expresar una opinión, etcétera, nuestra primera responsabilidad es hacerlo como un seguidor de Cristo. Espero que eso sea bastante obvio, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo como verdaderos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Qué implica eso? En primer lugar, implica tener cierta actitud. Por ejemplo, no es nada bueno que un creyente, al apoyar o defender X partido político, se demuestre altanero, orgulloso, menospreciando los demás, usando vocabulario ofensivo, etcétera, etcétera. Eso no es correcto. Tristemente hemos visto mucho de eso antes de la primera vuelta. Realmente ha sido un poco vergonzoso ver cómo creyentes se tratan a otros creyentes, ofendiéndolos porque apoyan X partido o el otro partido. Eso no está bien. Si vamos a asumir el derecho de emitir comentarios por las redes, aprendamos dominio propio, sensatez, respeto hacia otros y expresar nuestras opiniones, pero sin maltratar a otras personas que quizá discrepan de nosotros. Me parece que eso es lo primero que hay que enfatizar. Lo segundo que hay que enfatizar es que aún a este nivel de simplemente apoyar en forma personal en las redes, etcétera, hay que recordar, hermanos, algo muy importante. La política no es la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, no es dable esperar de la sociedad o de X político tener valores cristianos, evangélicos. Ahora, me explico. Obviamente, lo ideal es que lo tengan. Obviamente que sí. Pero repito, la política no es la iglesia. Obviamente, para que alguien sea pastor o líder en la iglesia, forzosamente tiene que tener valores cristianos. Pero la política no es la iglesia. Y creo que nos equivocamos y cometemos muchos errores cuando insistimos o damos la impresión que el político tiene que tener valores cristianos. Por ejemplo, una vez se escucha personas decir, yo no voy a votar por tal persona, él no cree en Dios. La pregunta que hay que hacer, ¿y eso qué tiene que ver? No estamos votando a alguien para la iglesia. Estamos votando a alguien para trabajar en la sociedad de la política. Obviamente lo ideal es que sea cristiano, pero en la política eso no es necesariamente el criterio más importante, porque no se trata de un trabajo espiritual, se trata de un trabajo social, político. Creo que hay que tomar eso en cuenta. Pero ¿qué del apoyo partidario? ¿Puede un creyente apoyar un partido político? ¿Puede defender a capa y espada un partido político? Permíteme algunas apreciaciones personales. Personalmente yo creo que es peligroso tener un partido evangélico. Yo no estaría nada de acuerdo con que formemos en Perú un partido evangélico.
¿Por qué no? Por varias razones. Enseguida que formas un partido político, la impresión que uno da es que toda la iglesia evangélica tiene que votar por ese partido. Y se genera una tremenda presión sobre todos los evangélicos a votar por ese partido. Pero por ser un partido político, va a tener que adoptar un sistema económico, un modelo económico. ¿Y qué si un creyente que es evangélico no está de acuerdo con el modelo económico de ese partido? ¿Tendrá que votar por el partido forzosamente porque es un partido político? El gran problema con un partido evangélico es que fácilmente dividiría la iglesia evangélica, polarizaría la iglesia evangélica. Y eso sería muy lamentable. Y por eso yo diría, es mejor no tener un partido que se presente como un partido evangélico. En segundo lugar, digamos que nos presentamos como un partido evangélico y supongamos que se da la circunstancia que ese partido gana. Y si ese partido que gana hace un desastre de su gestión política por 5 años, ¿qué testimonio será eso para la iglesia? ¿Y cuánta gente rechazará el evangelio? No porque están rechazando a Cristo, sino porque están rechazando ese partido evangélico que no gobernó bien y trajo descrédito al evangelio. Yo les confieso que como creyente tengo un celo por el reino del Señor Jesús. No quiero que nada secundario atente contra ese reino. Y para mí no tendría sentido formar un partido evangélico, porque ese partido fácilmente traería descrédito al evangelio y a la iglesia del Señor Jesús. Segundo lugar, cualquier partido político debe ser evaluado a la luz del bien que traerá a toda nación, no solo a cierto grupo y menos a la iglesia evangélica. Yo me acuerdo hace unos cuando nos estábamos preparando para las elecciones nacionales. Un evangélico se presenta como un candidato al Congreso. Y una persona le pregunta, ¿y usted qué pretende hacer como congresista cristiano? ¿Saben cuál fue su respuesta? Textualmente dijo, yo voy a buscar fondos para las escuelas dominicales en todas las iglesias, porque hay que enseñar bien a los niños. Yo pensé, esa persona no tiene la menor idea de lo que es la política. Más bien, esa persona sería acusada de ser un elemento muy negativo porque ya está queriendo favorecer a cierto grupo de personas que han votado por ellos. Ese es el problema con la política en el Perú. Así que tenemos que entender que un partido político no gobierna para el bien de la iglesia evangélica. No gobierna para defender los derechos de la iglesia evangélica. El Señor Jesús cuida nuestros derechos. No necesitamos un sistema político para defender a la iglesia del Señor Jesús. La política es para el bien de toda la nación. Por lo tanto, cualquier partido político tiene que ser evaluado a la luz de cosas como cuál es su proyecto y su modelo económico, macroeconómico, microeconómico. ¿Qué planes tiene para la salud del Perú? ¿Qué planes para el transporte de Lima? Para el transporte interprovincial, abrir carreteras. Esos son los temas que el partido político tiene que estar manejando. No tiene nada que ver con la iglesia. Es para el bien de toda la sociedad. Yo sé que obviamente partidos políticos tienen cierta repercusión sobre
algunos elementos morales. Pero mayormente la política es para el gobierno de toda una nación, gobernar para el bien de toda la nación, no solo creyentes evangélicos. Habiendo dicho eso, permítame hacer hincapié en lo siguiente. Estoy totalmente convencido. El Perú urgentemente necesita cristianos en la política. Urgente. Confieso tanta tristeza en las últimas elecciones, cuando un gran número de candidatos de FREPAP ganaron, curules en el Congreso. Yo me imagino que más que un evangélico votó por ellos, pensando que era el mal menor, pensando jamás van a ganar, pero ganaron mucho espacio. Y resalta el valor que hay de tener cristianos evangélicos en la política. Hermanos, como ustedes bien saben, la política es muy sucia. Algunos hasta se desesperan y dicen, no hay esperanza para la política, así que mejor que ningún creyente se meta porque se va a corromper. Bueno, entiendo esa postura, pero me atrevo a esperar que podríamos todavía ser sal y luz en esta sociedad. Y el Perú necesita mucha sal y mucha luz en el mundo político. Pero permítame señalar un peligro que yo veo. Lo que llamaría paracaidistas políticos. ¿Qué es eso? Se trata de una persona que realmente no tiene experiencia política. No ha trabajado nada en la política, pero digamos es un cantante cristiano. Y como cantante cristiano se ha ganado bastante popularidad. Y alguien ahí le mete la idea de que si se lanza para el Congreso, podría ocupar un espacio en el Congreso. Y se lanza, podría ganar un curul. ¿Cuál es el problema? Esa persona simplemente no está preparada para el mundo político. Es un paracaidista, cae del cielo, sin mayor preparación. Y lo que va a pasar, lo más probable, es que el sistema lo absorbe y lo destruye, porque no está preparado. Yo diría que la política debe ser una carrera y una vocación. Y cualquier creyente que aspira a servir al Señor en la política debe empezar desde su carrera universitaria, estudiar quizás ciencias políticas. Luego debe buscar un trabajo en el municipio, ir ganando experiencia. No lanzarse de frente al Congreso. Tiene que mostrar que está en serio en su compromiso con la política, que quiere ganar experiencia y saber de qué se trata el mundo político. Y lo tiene que vivir. No lo puede simplemente escuchar de otros. Yo anhelo ver jóvenes que sienten un llamado de Dios a la política, para servir al Señor en la política, pero que lo tomen en serio. Y no están pensando que para las siguientes elecciones van a ser congresistas, menos presidente. Que su aspiración sea en 10 o 15 años. Quizá van a estar preparados para la política al nivel de Congreso. Y de antemano se va a preparar bien para una carrera y servir al país en ese ámbito político. Esas serían mis apreciaciones y recomendaciones para el trabajo en la política. ¿Cuál es el papel principal de la iglesia? Obviamente la oración. La oración es fundamental. La Biblia nos manda, nos ordena orar por las autoridades. Eso empieza con orar por las elecciones. ¿Quién va a ser elegido?
La iglesia, la palabra de Dios no nos ordena participar en la política a nivel particular o partidario, pero sí nos ordena orar. Y eso es el papel principal de la iglesia, orar por las autoridades y de paso que la iglesia sea una suerte de invernadero, donde van formando cristianos sólidos, firmes, que podrían servir en la política en años por delante. La iglesia tendría que madurar esas personas, personal y espiritualmente, para que luego puedan desempeñarse bien en la carrera política. Muy bien, hasta ahí vamos a quedar ahora. Vamos a tomar un tiempo ahora para ver si hay preguntas que quieren hacer esta noche. Así que, Jonathan, ¿hay preguntas por el chat para contestar o comentarios que hay que leer? Por ahora realmente no hay preguntas en el chat. Ok. Si no hay preguntas en el chat, Hay un comentario de entonces, Pedro Santillán. si veo una aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí la ves, Jonathan? Si no, yo la leo. No, Wilfredo, adelante. A mí no me llegó el chat. Ok. Pedro Santillán dice, Pastor, buenas noches. El presidente de El Salvador, señor Nayib Bukele, cristiano, confesó, pues juramentó ante Dante Gebel, ha tenido una actuación muy polémica, pues en noviembre pasado tuvo un comunicado muy fuerte contra Manuel Merino, en esa época presidente del Perú. Lo llamó golpista y celebró su renuncia. Pero la semana pasada, teniendo a su favor a toda la Cámara Legislativa, ha destituido a miembros de la Sala Constitucional y al fiscal general, habiendo recibido las críticas de autoritarismo. Ha respondido que está limpiando su casa y que este asunto no es de la incumbencia de otros países. Pregunta, ¿no es esto doble moral y ambivalencia por parte del señor Bukele? La cual pienso yo es una actitud que Dios rechaza. Otra pregunta, ¿es correcto sostener a este líder político solo porque es cristiano? Otra pregunta, ¿acaso estas actitudes no dividen a un creyente peruano y salvadoreño porque un gobierno extranjero se mete en asuntos internos del Perú, pero no quiere que se metan en sus asuntos internos? Wow, bastante cosa para comentar, ¿no es cierto? Bueno, no voy a comentar en detalle sobre el presidente salvadoreño. No conozco suficiente de él como persona para poder emitir un juicio. Simplemente comento que la política es muy complicada, muy complicada. Y fácilmente no tenemos bastante madurez espiritual, fácilmente vamos a tener un tropiezo, un traspiés y podemos desacreditar el evangelio. Ese es el problema de ser un presidente evangélico. Obviamente, si eres un presidente evangélico y tienes una brillante actuación y gracias a tu ministerio el país sale adelante en forma fenomenal, eso podía ser para el bien del evangelio, tipo José, tipo Daniel en la Biblia. Pero la experiencia, y especialmente en América Latina, es que la mayoría de creyentes no tienen la madurez espiritual necesaria para manejar el desafío de la política. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, dije hace un momento que yo creo que la política necesita evangélicos, pero enfaticé, necesita cierto tipo de evangélico. Un evangélico que tiene tremenda madurez espiritual y personal y que va a marcar una diferencia del entorno político en el cual se va a desempeñar. Aún así, con la mejor madurez espiritual que uno tiene, lamentablemente en la política vas a enfrentar situaciones muy complejas, donde casi no importa qué decisión tomas, vas a quedar mal. Es ahí que uno tiene que ser un verdadero José o Daniel
casi como un profeta que Dios te indique qué hacer. Estamos hablando de un alto nivel de vida cristiana que confieso que todavía no he visto en muchos políticos. La iglesia tiene que trabajar mucho más todavía lo que es el discipulado y la madurez y la formación. ¿Ok? Eso nomás quisiera comentar sobre eso. No voy a entrar en más detalles del caso específico porque no conozco suficiente para poder opinar. Okay. ¿Otra pregunta? Wenceslaus la pregunta. Pastor, buenas noches. Si un político tiene buenas propuestas, pero está a favor del matrimonio gay y del aborto, que me imagino que está tratando de decir qué es lo que debemos hacer. ¿Debemos votar por él o no? ¿Cuál es la pregunta otra vez? La primera parte. Si un político tiene buenas propuestas, pero está a favor del matrimonio gay y del aborto. Ya, obviamente no es un cristiano, es un político secular, tiene muy buenas propuestas para el país, pero resulta que está a favor del matrimonio homosexual. Como dije antes, no se trata de la iglesia, se trata de la política social, económica del país. Así que, a mi juicio, la política debe dedicarse a temas como la economía, la salud, transporte, etc. El político no debe meterse en aspectos de la moral. Y hay un problema cuando trata de hacerlo. ¿Okay? La iglesia del Señor es llamada a enseñar lo que Dios dice acerca de la identidad sexual, no el político. Así que yo diría que si X persona es un excelente político a nivel de economía, transporte, salud, pero que siendo inconverso está a favor del matrimonio homosexual, ya se podría votar por él. Porque repito, no se trata de la iglesia. Estamos hablando de la sociedad. La iglesia es la que debe asumir la responsabilidad de hacer representación ante el Congreso y hacer lo necesario para que no se apruebe dicha ley. ¿Ok? Yo sé que lo que acabo de decir es un poco polémico quizás. Obviamente lo ideal es que no esté a favor del matrimonio homosexual. Pero cuando tienes que escoger en la política, muchas veces tus opciones están limitadas. Y hay que buscar lo que va a ser para el bien de la nación y no para el bien de la iglesia evangélica solo. ¿Ok? Ok, Germán Durán Vilela pregunta, Pastor, buenas noches. ¿Daniel fue un político en su tiempo? Perdón, la última parte no capté. ¿Daniel fue un político en su tiempo? Obviamente que sí. No porque lo quiso, sino a la fuerza. Él no fue voluntario. Le ordenaron capacitarse para ser un asesor del rey. Y por la manera que Dios le bendijo, dándole entendimiento de sueños, Daniel de repente se encontró como el primer ministro de Babilonia. No lo buscó, pero respondió a lo que Dios en su providencia hizo en su vida. Y gracias a Dios, Daniel sí fue un hombre maduro y honró al Señor en ese ámbito. Pero recuerde que Daniel a los 16 o 17 años, cuando fue llevado a Babilonia, tuvo suficiente madurez espiritual para decir, no voy a comer alimentos ofrecidos a los dioses de Babilonia. Así que mátenme si quieren, pero no voy a comer. Pero también tuvo la sabiduría para plantear una prueba. Deme legumbres 10 días y vean cómo soy al final. O sea, un joven brillante, firme, sabio. Esas son las cualidades que un político evangélico necesita tener. Y todavía no vemos muchos que sean así.
Ok, Gianni Caro menciona. Pastor Alex, buenas noches. Quisiera saber si conocemos que los candidatos tienen acciones negativas en su actuar. ¿Por quién deberíamos elegir? ¿Es necesario elegir por alguno o podemos dejar en blanco? Muchas gracias. Esa es una decisión que cada uno va a tener que tomar por sí solo. Yo no voy a indicar si debe votar por X candidato o en blanco o lo que sea. Cada creyente tiene que buscar al Señor. Señor, soy tu siervo, veo estos candidatos, esto es lo que yo pienso de cada candidato. ¿Cómo quieres tú que yo vote? Guíame, Señor. Ya, esa es la actitud que el creyente debe tener. Obviamente también tiene que estar estudiando las políticas, las propuestas de ambos candidatos, tiene que ver su carácter, evaluar, es confiable, no es confiable, cuál es su trayectoria, tiene mucho que estudiar. Y al final tendrá que tomar una decisión y debe dejarse guiar por el Señor en esa decisión. Ok, Natalia Rivera pregunta, ¿qué posición política debe asumir un cristiano en este tiempo frente al globalismo, sabiendo que todas las naciones están apuntando a cambios radicales en las políticas nacionales? Y esa es una gran realidad. Y es ahí donde el creyente, con la mano en la Biblia, va viendo por dónde está yendo el mundo. Pero por otro lado, hasta que venga la segunda venida, tenemos que seguir viviendo aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo indica a los tesalonicenses, no estén pasando todo el tiempo esperando la segunda venida, dedícanse a trabajar. Así que podemos analizar lo que está pasando, la globalización, etcétera, y el Perú no se salva de eso, pero el creyente debe evaluar las ventajas y desventajas del proyecto globalista y si es que incursiona a la política, va a tener que evaluar eso para el bien del país. Obviamente hay ciertas ventajas de la globalización. Es innegable. El hecho que podemos conversar ahora por Zoom es parte de la globalización. Las comunicaciones se han globalizado. El hecho que nos están poniendo vacunas Pfizer de Europa es parte de la globalización. No toda la globalización es mala, pero hay elementos malos. Como dice la Biblia, hay que evaluarlo todo, recoger lo que es bueno para el país y rechazar lo que no es bueno para el país. No pretendo decir que va a ser fácil, no va a ser fácil, va a ser muy complicado. Por eso necesitamos gente madura, no paracaidistas, gente que tenga la preparación necesaria para poder trabajar en el campo de la política, en un mundo globalizado, donde las Naciones Unidas tienen su agenda y quieren imponer su agenda sobre cada nación. Y el político peruano tendrá que ver cómo defiende los intereses del Perú frente a los intereses de las Naciones Unidas, digamos. El pastor Víctor Palza pregunta, ¿se puede regular estatutariamente sobre la participación del creyente en la política con sus respectivas excepciones? No entiendo exactamente qué es lo que el pastor tiene en mente. ¿Regularizar? ¿En qué sentido? Tal vez repito otra vez. ¿Se puede regular estatutariamente sobre la participación del creyente en la política con sus respectivas excepciones? Sí, quizás habría que darle la palabra al pastor Vito para que pueda explicar. No entiendo exactamente a dónde va con un reglamento estatutario. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Toda iglesia está regulada por estatutos singulares, cada iglesia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, donde se establecen normas, tanto del congregante y de disciplina y de varios puntos. La pregunta es si desde ahí se puede regular, se puede establecer
una norma para el creyente de no participar. Esa es la pregunta. Ya, yo creo que no le compete a la iglesia entrar en ese terreno. ¿Ya? La única excepción que yo diría es que a nivel de institución, obviamente la iglesia tiene el derecho de separar de la pastoral un pastor que decide incursionar a la política. ¿Ya? Creo que eso es obvio, que si un pastor quiere incursionar a la política, debe renunciar el cargo de pastor, porque no puede cumplir ambas cosas. Y la tentación va a ser muy fuerte de usar su cargo de pastor para animar a toda la gente o la fraternidad de pastores o lo que sea, votar a su favor. Eso me parece será muy peligroso para la iglesia y que X iglesia tenga algo en los estatutos que indique que si un pastor entra a la política, eso va a implicar su renuncia. Eso me parece quizás está bien porque está queriendo proteger a la iglesia. Pero reglamentar para los miembros si deben o no deben participar en la política, yo diría que eso no es para nada sabio. ¿Ok? Ok, Pedro Santillán menciona, Pastor Alex, en primera de Timoteo 2:2, Pablo pide textualmente orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Entonces, ¿por qué se pide orar para que las autoridades tengan sabiduría, si siempre utilizan esa sabiduría para hacer el mal y para sus fines egoístas? Bendiciones. Bueno, recordemos que el apóstol Pablo escribe eso no en un contexto de política democrática del Imperio Romano, sino de déspotas, emperadores. Lo que yo diría es que la iglesia no ora suficiente por las autoridades y no ora con la llenura del Espíritu Santo por las autoridades. Y más pertinente, la iglesia debe estar orando por un despertar espiritual, la unción en la predicación de la palabra, en tal manera que la predicación de la palabra produzca hombres y mujeres transformados con la sabiduría para usar bien el poder en la política. Así que la iglesia, lejos de estar señalando con el dedo las faltas en todos los políticos, lo que la iglesia tiene que hacer, empezando con los pastores, es confesar que no oramos suficiente, no oramos en forma espiritual suficiente y que carecemos en muchos casos la llenura del Espíritu Santo en la predicación de la palabra. Entonces, la iglesia contribuye a la falta de sabiduría en el liderazgo político, precisamente por la falta de aviamiento espiritual en el púlpito, ¿ya? Y yo me incluyo como pastor en eso, ¿ok? La iglesia tiene que cumplir su responsabilidad, ¿ok? Porque solo el evangelio va a cambiar las personas. En vano esperar que el sistema político va a dar sabiduría a los políticos. El evangelio es lo que va a hacer eso. Y la iglesia es llamada a predicar con el poder del Espíritu Santo. Milton MS pregunta, sobre el pastor que decide y practicar la política y se separa de la iglesia en su servicio. ¿Estaría en rebeldía ante su llamado ante Dios al ser líder espiritual? Eso solo Dios tiene el derecho de indicarle. Cabe la posibilidad que Dios podría a un pastor llamarle a dedicarse a la política. Pero lo veo muy difícil, muy difícil. Y yo diría que el llamado de Dios a la tarea pastoral va a ser un llamado de toda la vida. Y yo lo vería, yo no usaría la palabra rebeldía contra Dios, pero diría que no está
respondiendo correctamente a su llamado. Y quizás le falta entender la gloria y la responsabilidad del llamado pastoral, como creo que le preguntaron a Spurgeon una vez, si él estaría dispuesto a ser primer ministro de Inglaterra. Y él dijo, jamás dejaría, jamás me humillaría siendo pastor, jamás me humillaría a ser el rey de Inglaterra. Ser pastor es mucho más glorioso, mucho más importante que la política. Creo que todo pastor llamado por Dios va a entender eso, va a sentir eso. Eso es mi postura personal. Ok, eso serían todas las preguntas. Acaba de llegar uno. Natalia Rivera pregunta, Pastor Alex, leí que Dios da autoridades malas a las naciones para castigarlas. ¿Qué diría al respecto? Bueno, yo creo que es cierto, porque Dios en su administración de toda la creación, Él pone reyes y destituye reyes. Pero la cosa no es tan simple como eso, porque han habido naciones paganas con muy buenos reyes. Y han habido países cristianos con pésimos líderes. Así que la cosa es bastante compleja. Yo diría que no podía contestar así en forma general. La iglesia que está viviendo por un tiempo difícil lo tendrá que llevar al Señor y decir, Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Será que estás castigando al país, en este caso con malas autoridades? Y Dios tendría que indicar, ¿ok? De que Dios puede hacerlo, lo puede hacer. ¿Que lo hace todo el tiempo? No, no lo hace todo el tiempo. Así que tenemos que evaluar con mucho cuidado. Ok. Último, me parece. David Ya, Rodríguez. última pregunta y tenemos un break después. Comenta. David Rodríguez. Pastor Alex, buenas noches. Un comentario puedo notar en la vida de José y Daniel, que estuvieron en la política en su época. Tuvieron una preparación espiritual e intelectual, madurez y sabiduría de parte de Dios. Me parece que el llamado para ser un gobernante de la nación debe ser por Dios. Es decir, un llamado especial que esté en los planes de Dios. Corríjame si me equivoco. Gracias. No, creo que tienes toda la razón, ¿no? El Perú solo puede tener un presidente a la vez, un presidente. Pero ese presidente necesita 130 congresistas y necesita toda una serie de asesores, especialistas para poder gobernar el país. No todo depende del presidente. Entonces, el creyente no debe centrarse en solo ser presidente, o si no, si Dios no me permite ser presidente, no voy a hacer nada. Eso no es la actitud correcta. La actitud correcta sería, voy a servir a Dios en la política al nivel que Dios me coloca para servir. ¿Ok? Y Dios necesita personas con diferentes grados de preparación, habilidad intelectual, etcétera, para servir en todos los niveles del gobierno, local, regional, nacional. Yo quisiera ver todas esas instancias llenas de buenos evangélicos, luchando contra la corrupción, pagando un precio alto para luchar contra la corrupción, para poco a poco levantar el Perú de la situación calamitosa en la cual se encuentra ahora. Necesitamos no uno o dos, necesitamos miles de hombres y mujeres evangélicas comprometidas, maduras, trabajando a todo nivel para poder levantar el Perú. Ese es mi sueño y como pastor, mi papel es trabajar en la iglesia para poder formar hombres y mujeres que más adelante podrán servir en alguna forma en todo eso. Muy bien, vamos a dejarlo ahí por un momento. Vamos a tener un break ahora de 5 minutos. Vamos a escuchar una canción y luego vamos a volver para la segunda pregunta. Hermanos,